Hola a todos, hoy vamos a ver ejercicios de desigualdades cuadráticas. Tenemos un primer ejercicio, x al cuadrado menos 5x menos 6 mayor o igual a 0. Tenemos una expresión cuadrática y el símbolo que la acompaña no es un igual, por lo cual no es una ecuación, no es una igualdad, sino es una desigualdad. En este caso, una inecuación en donde los valores que nos sirven son aquellos que son mayores o iguales a 0. Para resolverla, un primer paso es factorizar la expresión que tenemos a este lado, tratar de simplificarla lo más que se pueda para poder determinar los valores que pueden llegar a ser mayores que 0. En este caso, al factorizar, entonces tenemos que este es un trinomio del sexto caso y la solución serán dos números que multiplicados me den menos 6 y sumados o restados entre ellos me den menos 5. La raíz cuadrada de x al cuadrado será x y los números serán menos 6 y más 1. Menos 6 por 1 daría menos 6 y menos 6 más 1 daría menos 5. Entonces tenemos esta factorización que me dará mayor o igual a 0. Tengo una multiplicación en donde cualquiera de los dos términos puede ser 0 o puede ser mayor o igual a 0, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Lo separamos y creamos algo que se llama la tabla de signos. X menos 6 mayor o igual a 0 y debo cumplir con otra condición. X más 1 mayor o igual a 0. Cada una de estas expresiones se separó, se resolvió por aparte. De aquí entonces me servirán los x mayores o iguales a 6 y de acá los x mayores o iguales a menos 1. Tenemos que nuestros dos puntos límites son el 6 y el menos 1. Esos son los números que vamos a utilizar en nuestra tabla de signos. Entonces, generamos lo siguiente. Dos líneas, porque son dos expresiones las que tenemos al final, son dos factores los que nos pueden llevar a tener números positivos, mayores o iguales a 0, serían números positivos. Una expresión de esas es x menos 6 y la otra expresión es x más 1. Y tenemos dos números límites que serán el 6 y el menos 1, los ubicamos en orden de acuerdo a la recta numérica, entonces menos 1 y el 6. Entonces tengo dos números límites para dos factores que me salen de la expresión. Ubicamos ahora los signos. Entonces, para esta primera, x menos 6, el número que le corresponde será el 6. Estamos buscando los mayores a 0. Entonces, de este punto hacia adelante, el número 7, 8 en adelante, 9, 10, serán números que cumplen porque serán x mayores a 6. Le voy a poner positivo porque cumplen con la condición. Hacia el lado contrario, no cumplen, le colocamos negativo. Ahora, x más 1, su número de referencia es el menos 1. Entonces, de aquí en adelante son números que me sirven. El 0, el 1, el 2, el 6, el 8, el 10, son números que sirven, entonces vamos a colocarle el más. ¿Por qué esos números sirven? Porque cumplen con esta condición. Son mayores o iguales a menos 1. Hacia el otro lado colocamos menos. Finalmente multiplicamos los signos que estamos obteniendo. Menos por menos daría más, menos por más daría menos y más por más daría más. Tenemos tres regiones, una positiva, una negativa y otra positiva. Estamos buscando los números positivos, mayores o iguales a 0. Es decir, este intervalo sirve y este de acá también. Este intervalo que está en el medio no nos soluciona el ejercicio. ¿Qué quiere decir eso? Que la solución de este ejercicio serían los números desde el menos infinito hasta el menos 1. Ponemos paréntesis cerrado o un paréntesis cuadradito debido a que tiene el mayor o igual. Y lo vamos a unir con los datos que están desde el 6 hasta el infinito. Esta sería la solución. Todos los números que están dentro de este intervalo, si los reemplazamos en nuestra expresión original, harán que el resultado sea positivo. Para comprobarlo podemos utilizar cualquier número del intervalo o hacer la prueba contraria, utilizando uno de los que está aquí entre menos 1 y 6. Si lo reemplazamos debería darnos negativo, nos debe dar un número que no sirve como respuesta. Entonces aquí entre el menos 1 y el 6 tenemos el 0.
vamos a reemplazar rápidamente con 0 y encontramos la respuesta. 0 menos 6 daría menos 6, 0 más 1 daría 1, menos 6 por 1 daría menos 6, un número negativo que no es mayor a 0. Entonces estamos de acuerdo en que efectivamente este intervalo no soluciona el ejercicio, pero los otros intervalos sí. Esto sería la solución de esta desigualdad. Tenemos ahora un segundo ejercicio en donde la expresión no solo es una desigualdad cuadrática, sino que contiene un cociente. Tenemos un nivel de dificultad un poco mayor. ¿Qué debemos hacer ahora? Factorizar y tratar de ver si alguno de los términos que nos da como resultado de la factorización se puede simplificar. Entonces, arriba tenemos una diferencia de cuadrados que se simplifica en x menos 3 por x más 3. Y abajo tenemos un trinomio del sexto caso, la raíz de x al cuadrado será x, y buscamos los números que multiplicados den menos 40 y sumados o restados nos den menos 3. Los números serán menos 8 más 5. 8 por 5, 40, menos por más, menos. Menos 8 y menos 5 darían menos 3. Esa es la factorización y no hemos encontrado ningún término que de arriba coincida con un término de abajo para poder simplificar. Como no hemos encontrado nada que se simplifique, debemos trabajar con los 4 factores, 2 de arriba y 2 de abajo. Todos los factores son útiles para poder encontrar la respuesta. Recordemos que aunque estos estén dividiendo, el signo al final, no importa sea positivo o negativo, el signo influye en la respuesta. Si yo tengo un menos en la división, también ese menos me va a afectar lo que tenemos en el denominador. Entonces debo tenerlos en cuenta para saber si el resultado final es positivo o negativo. Hacemos entonces ahora la tabla de signos. En algunos colegios, en algunos lugares de estudio la llaman también el cementerio, porque es una tabla que está llena de crucecitas, en este caso son más. Entonces la tabla de signos o el famoso cementerio lo vamos a hacer para cada uno de estos valores. Voy a separarlos. X menos 3 mayor o igual a 0, y acá encuentro un primer número que será x mayor o igual a 3, x más 3, que es este segundo término, mayor o igual a 0, encontramos un segundo número que es x mayor a menos 3, x menos 8, y acá entonces al despejar nos quedaría x mayores a 8 y x más 5. Cuando despejamos nos quedaría todos los x mayores a menos 5. Entonces tengo 4 expresiones y 4 números de referencia que son los que vamos a utilizar en la tabla de signos. Ahora planteamos 1, 2, 3, 4, porque tenemos 4 factores, x menos 3, x más 3, x menos 8 y x más 5. Y debemos tener 4 números, los escribimos en el orden de la recta numérica, menos 5, menos 3, 3 y 8. Entonces tenemos nuestros 4 valores. Cada uno de estos números se asocia con una de estas expresiones, entonces vamos a colocar a la derecha positivo porque cumplen y a la izquierda negativo porque no cumplen. ¿Sí? No cumplen con estas desigualdades que son las que me solucionan este ejercicio. Entonces el menos 5 viene con esta última. Desde este punto vamos a colocar más y al lado contrario menos. El menos 3 viene con esta de acá. Entonces vamos a colocar acá más y al lado contrario menos. El 3 viene con esta de acá. Vamos a colocar acá más y al lado contrario menos. Y el 8 finalmente viene con esta de acá. Vamos a colocar más y al lado contrario menos. Y ahí tendremos nuestra tabla de signos. ¿Qué debemos hacer ahora? Multiplicar hacia abajo los signos para encontrar cuáles son positivos y cuáles intervalos son negativos. Menos por menos daría más. Acá vuelvo a tener otro menos por menos da más. Tengo dos tramos que me dan positivo. Positivo por positivo finalmente dará positivo. Menos por menos da más. Por más sigue dando más. Por este menos que sobra daría menos. Más por más da más. Y menos por menos da más.
tenemos positivo por positivo, finalmente es positivo. Positivo por positivo nos da positivo, pero hay un negativo, entonces finalmente nos da negativo. Más por más por más por más, todo dará positivo. Estábamos buscando los positivos mayores o iguales a 0. Entonces nuestra respuesta final será el intervalo que va desde menos infinito hasta menos 5, menos 5 intervalo cerrado o con paréntesis cuadradito, unido al intervalo que está acá, desde menos 3 hasta 3, y finalmente esto estará unido con el intervalo que va desde 8 hasta infinito. Ahora debemos tener en cuenta una particularidad. Los cuatro valores 1, 2, 3, 4, el menos 5, el menos 3, el 3 y el 8, todos tenían el mayor o igual, pero hay estos dos de abajo, que no pueden tener el igual, porque si en este momento me da 8, ¿cierto? Si lo dejo igualito a 8, 8 menos 8 daría 0 y tendría un 0 en la división, lo cual daría una indeterminación. Entonces los valores que están en la división, así el símbolo sea mayor o igual, solo se resuelven con mayor. El igual no puede ser tenido en cuenta porque me genera un error en la división. Entonces esos no debo tener en cuenta el igual, solo el mayor. Finalmente eso acá en la respuesta que me dará a entender que el paréntesis no es cerrado, no es cuadradito, sino que es un paréntesis abierto. Es un paréntesis redondito. ¿Listo? De esta manera esta será nuestra solución final. Menos infinito menos 5 unido menos 3, 3 unido 8 infinito, teniendo paréntesis cerrados y paréntesis abiertos debido a que estos números se están dividiendo y los otros multiplicando. Así hemos solucionado, esta será la solución de esta desigualdad inicial y hemos explicado cómo dar respuesta a una desigualdad cuadrática incluyendo un cociente a través de la tabla de signos. Espero haber sido claro y nos vemos en próximos videos. Muchas gracias.